Vamos entonces a ver hoy, podemos ir rápidamente porque el jueves vamos a tener una correlación que va a estar espectacular, entonces nos van a enseñar mucho de diabetes, por lo tanto no hay tanto afán, ¿cierto? Entonces vamos a hacer así como muy superficiales. El jueves dejamos que nos expliquen bastante. Me estaban comentando que el examen que tiene de semiología es el próximo jueves, ¿no? El jueves 11 de mayo, entonces se nos cruza con el de farmacología, claro que es el miércoles, entonces yo estaría buscando la posibilidad de que lo pasáramos para el martes, o sea, el martes 8 o 9, antesito, sí, para que una vez salgan de eso. No, porque igual tampoco sabría si estoy No, mi mente ya lo puso el 10. Hay uno de eso, ya. En ese caso mejor que No, yo creo que No, vamos a entonces, obviamente entonces la semana entrante iniciamos ya lo de antibacterianos, ¿cierto? Para que, y el examen lo vamos a dejar entonces para el martes siguiente, o sea, de hoy en 15. Martes 16, pero yo en la semana entrante empezamos el tema, ¿ok? Listo, perfecto. Por favor, un consejo. De todas maneras, yo entiendo que están estudiando todo, pero repasen lo que veamos la semana entrante de antibióticos. Empezamos antibióticos. Ustedes saben que antibióticos es el examen más largo, en cuanto a que hay mucho nombre, siempre es el que no les va tan bien, entonces no les va a tratar el tema para que no nos complique, ¿ok? Entonces vamos a ir despacio la semana entrante para que no nos acumule tanto tema, pero la idea es que ustedes puedan estudiar también semiología y los sepan también semiología. Bueno, muy bien. Ya la semana pasada el doctor Patricio ya nos habló un poco de la diabetes, por lo menos nos hicieron ahí como una abrebocas de lo que es de la importancia del manejo adecuado de la diabetes, ¿cierto? Fíjense que no solo estamos hablando de que hay complicaciones microvasculares, sino también todas las complicaciones macrovasculares, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad cardiovascular, eso todo pues relacionado con la diabetes. El doctor Patricio también les mencionaba una cosa que yo siempre les insisto, a pesar de que estamos en farmacología, nosotros pues obviamente que estamos enseñando fármacos, no es únicamente el manejo farmacológico lo importante. Hay que pensar, y por eso se habla ahora de los cambios terapéuticos en el estilo de vida. Los cambios en la dieta, el ejercicio, etcétera, mejoran mucho y disminuye el riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de la diabetes, pues ahí lo estamos viendo que hay dos tipos de diabetes, ustedes lo saben. Una diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y en general la diabetes tipo 1 se considera que es cuando hay déficit de insulina o cuando esa insulina, digamos, no es adecuada, o que haya daño en las células beta pancreáticas. Lo usual es que la diabetes tipo 1 es la diabetes también que llaman juvenil, o se conoce como diabetes juvenil, porque es la diabetes que está más en las personas más jóvenes, ¿no? Y la diabetes tipo 2, con los cuales hay obviamente hay disminución de la actividad de las células, pero hay una resistencia a la insulina, ¿no es cierto? O sea que básicamente los pacientes diabéticos tipo 2 tienen la característica, el diabético tipo 1 generalmente es un diabético delgado, el diabético tipo 2 una persona obesa, ¿no es cierto? Hay resistencia ahí, ellos no están capturando la glucosa porque la insulina no está sirviendo, es la diabetes del adulto, realmente se considera así. No quiere decir que algunos pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2, no requieren en algún momento insulina. Hay muchos pacientes
diabético tipo 2 que requiere insulina, ¿cierto? Y que cada vez más se hace el manejo del paciente con la insulina, precisamente evitando pues, el riesgo de la enfermedad cardiovascular en general de las complicaciones de la diabetes. Ya lo mencionábamos que, bueno, esto digamos, eso lo van a decir porque no es muy reciente, pero simplemente esta diapositiva ahí nos muestra lo que es la epidemiología de la diabetes, ¿cierto? Y en general la diabetes es más relacionada, la diabetes tipo 2 sobre todo, se relaciona con el mejor desarrollo de los países. Es una enfermedad de los países en alto desarrollo y básicamente se relaciona también con los malos hábitos en la dieta. Cuando la glucosa entra a la célula, ella lo que hace la glucosa, simplemente los niveles de glucosa lo que hacen es cerrar, digamos, cuando sucede eso, se cierran los canales de potasio. Al cerrar esos canales de potasio, se polariza esa célula beta pancreática, ¿cierto? Y los canales de calcio se abren, lógicamente al ingresar calcio a la célula beta, pues viene la liberación de insulina. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. Cuando hablemos de los antidiabéticos, ya también lo mencionaba el doctor, los antidiabéticos, hay algunos que se están mirando ahora de los últimos que han salido, precisamente se están relacionados con las incretinas. Las incretinas son esas hormonas que se secretan en el intestino cuando la persona consume azúcar. Cuando nosotros consumimos azúcar se liberan las incretinas, son las que hacen que se libere inmediatamente insulina. En las personas normales, en los pacientes diabéticos, las incretinas o no se liberan adecuadamente o el tiempo de vida media de la incretina es mucho menor, se destruyen rápidamente, por lo tanto el paciente va a desarrollar diabetes. Esto simplemente, la insulina, y por ahí si a ustedes les gusta la historia, hay varias discusiones en cuanto a los que se les asigna pues, el descubrimiento de la diabetes, pero en general se dice que este señor en 1921, Frederick Banting, fue el que primero descubrió la insulina, y él lo hizo pues sacando la AILO a partir de islotes de la célula beta del páncreas. Por eso inicialmente se llamó isletina, porque la habían sacado de esos islotes. Hay otro señor, Charles Best, también trabajó, digamos, durante esa época, y entonces algunos dicen que son los dos descubridores, pero el premio Nobel se lo dieron a este señor Banting y John Marleo, que fue también el que trabajó con la insulina. Pero él ya es Collins, también lo menciona, el señor Best también lo menciona. Ahí hay otros, por allá unos suecos también que se menciona pues como los que desarrollaron o descubrieron la insulina. Pero en general digamos que se le puede decir que fue Banting, y sí, lo que se sabe fue a partir de 1921 cuando ya se empieza a hablar de la insulina. La insulina sabemos nosotros, y la que actualmente se maneja, la insulina es una insulina de origen DNA recombinante, es decir, es una insulina igual a la nuestra, ¿cierto? Esta es la insulina se distribuye o es ampliamente distribuida en el organismo, tiene metabolismo hepático, y fíjese que la vida media, que es entregada por esta insulina, glutatión hidrogenasa, la vida media de la insulina es de 5 a 6 minutos, se reabsorbe en el túbulo proximal y el 2% es excretada inalterada. O sea, la insulina se reabsorbe en cantidades importantes, un porcentaje muy importante, ¿no es cierto?, para mantener precisamente los niveles de glucosa normales en el paciente. ¿Cuántos son los niveles normales de glucosa? De 70 a 100. En ayuno 70 a 100. Menos de 100, menos de 100. De 100 a 125, tolerancia o intolerancia a la glucosa, y mayor a de 126 es diabetes en ayuno. Diabetes. Profe, la vida media de la glucosa hay una que es de larga duración y hay una de corta. No, esas son las insulinas de acción Pero eso ya rápida. estamos hablando de insulina nuestra, ¿cierto? Acuérdense que este cuadrito no es así como para que no lo apretamos, que no entienden, sino lo seducieron, ¿cierto? Pero básicamente es para recordar el mecanismo de acción de la insulina. Cuando hablábamos nosotros inicialmente por allá en farmacodinámica, se decía que la insulina tiene un receptor acoplado que está allá, ahí, la insulina tiene el receptor de la insulina,
tiene dos Dos unidades, alfa. una alfa y beta, ¿cierto? Que la beta es la que cuando se une la insulina a ese receptor, autofosforila y se produce una serie de cambios o de reacciones, básicamente de proteínas, etcétera, que tiene una serie de efectos. Fíjense que una de las cosas que hace la activación del receptor de la insulina es traslocar los glucotransportadores, para que los glucotransportadores se vayan hacia la superficie y puedan la glucosa estar en la célula, ¿cierto? También tiene que ver con la glucólisis, síntesis de proteínas. La insulina es una hormona proteica, ¿no es cierto? Tiende las personas que usan insulina, precisamente una de las cosas es que tienden a aumentar de peso, ¿no? Porque la insulina aumenta la síntesis de proteína. Pero básicamente más que el mecanismo de acción, bueno, en el mecanismo de acción yo les enfatizo una cosa. Cuando hablamos de la insulina o de los análogos de insulina, ¿cierto? No, Es muy frecuente que las personas tengan ese error, ¿no? Cuando se habla de insulina, entonces dicen que la insulina tal, el mecanismo de acción es diferente a la otra. No, el mecanismo de acción de todas las insulinas es la misma que tiene la insulina humana. Lo que cambian son algunas cosas farmacocinéticas. Eso es lo que pasa con la insulina, ¿ok? Entonces, y lo que sí vemos es los efectos de la insulina. Tiene efecto, por ejemplo, a nivel del hígado. La insulina produce inhibición de la producción hepática de glucosa, disminuye la gluconeogénesis, ¿cierto? También aumenta o favorece o estimula la captura de la glucosa por la célula hepática. A nivel del músculo y del tejido adiposo lo mismo. Fíjense que lo que hace la insulina es favorecer esa captura de la célula muscular y de la célula adiposa, ¿cierto? Inhibe la gluconeogénesis, inhibe también la gluconeogénesis en el tejido adiposo y lo mismo en el tejido muscular. O sea que básicamente la insulina, como podemos ver, todos son esos efectos hipoglicemiantes. La insulina disminuye los niveles de glucosa, ¿cierto? Lo que hace el buen control del paciente, cuando es un paciente diabético, precisamente es evitar las complicaciones derivadas de esa hiperglicemia. No es fácil. Fíjense ustedes que muchos pacientes, y ustedes seguramente lo van a ver ahora que están allá en semiología, en medicina interna, cuando vean medicina interna, el control del paciente diabético es difícil. A pesar de un buen control, el paciente diabético empieza a hacer daños en sus órganos, básicamente por la retinopatía, la parte de nefropatías, etc. O sea, a pesar de un buen control, por ejemplo, el paciente hipertenso, el paciente hipertenso bien controlado no tiene mayores problemas. En general se mantiene, digamos que se evitan mucho las complicaciones, no así con la diabetes. Es muy difícil y definitivamente todos estos, digamos, esos esquemas de manejo, precisamente lo que buscan es eso, ¿no? Evitar la hiperglicemia, que es en última la que daña la microvasculatura, también los efectos macrovasculares por esa hiperglicemia. Estos son los efectos que decíamos también que hace la insulina, ¿cierto? La insulina lo que hace es que esos receptores, esos glucotransportadores se externalicen y pueda hacer ingresar la glucosa a la célula, que es el efecto pues, que se busca con la insulina. La insulina, como yo les mencionaba, hay análogos de la insulina. Desde que se empezó a usar la insulina ha habido una gran, obviamente, desarrollo de todas las presentaciones, etcétera, pero básicamente la insulina todavía fundamentalmente se hace, o el manejo del paciente con insulina se hace por vía parenteral. Hubo algunas investigaciones para usar la insulina oral y realmente no han sido satisfactorios. Lo mismo la insulina inhalatoria, también alguna presentación, pero los efectos eran muy variables, por lo tanto no. Los implantes y el páncreas artificial ya son, digamos, que lo mismo que la terapia génica, son ya, digamos, alternativas que se están buscando, los trasplantes de célula beta, pero por ahora se sigue manejando la insulina como tal, ¿no es cierto?, por vía parenteral. Hay algunas formas, sobre todo en los pacientes juveniles, los pacientes muy jóvenes, que tienen diabetes tipo 1, en los cuales hay que, se les utiliza la bomba de insulina, ¿cierto? Pacientes que tienen una bomba de insulina donde le miden los niveles de glucosa, ellos tienen sus sensores en el brazo, cuando la glicemia sube, ¿cierto? La insulina es liberada por la bomba de insulina. Lo que pasa es que son, digamos, pacientes muy especiales, tienen que ser pacientes muy
juiciosos en su dieta, muy juiciosos en el control, y también son elementos costosos, no son baratas esas pompas de insulina. Pero básicamente lo que se busca precisamente es que la insulina mantenga los niveles de glicemia estables, evitar esas hiperglicemias. Esta es la estructura de la insulina, tiene dos cadenas, ahí vemos los aminoácidos, alfa y beta, ¿cierto? O A y B, y vemos todas básicamente si ustedes miran, por ejemplo, este cambio en el carbono, en el aminoácido, perdón, de la cadena B, donde se cambia la glulicina, perdón, el aspartato, para obtener una insulina a la cual se le llamó glulicina. Hay otra, por ejemplo, allá, la insulina glargina, donde vemos nosotros que están cambiando un aspartato también, y entonces esas pequeñas modificaciones en las cadenas de la insulina, ¿cierto?, van a ocasionar unos cambios que vamos a ver más adelante. Vuelvo y les digo, son cambios en la parte cinética, no tiene nada que ver con el mecanismo de acción. Todas las insulinas, todas tienen obviamente el mismo mecanismo de acción. Hay una muy importante que la ven ustedes allá en el aminoácido 28 y 29, y ustedes ven vemos la secuencia, dice que es prolina, lisina, y esa se le hizo una modificación, se cambió la lisina por prolina, y con ese cambio se sacó la famosa insulina Lispro, que básicamente lo que hace es que tiene un rápido efecto. Entonces, esos pequeños cambios hacen que, digamos, a verlos uno por uno, para que veamos que se logra con esos cambios en los aminoácidos de la insulina. Entonces, las insulinas, o los análogos de insulina, se han dividido en insulinas de acción rápida, como el nombre lo dice, son insulinas que actúan rápidamente. Hay una insulina de acción intermedia y de acción larga o prolongada, digamos, que tienen una duración del efecto muy larga, ¿cierto? ¿Qué es lo que se busca con estos cambios en la insulina? Simplemente eso, ¿no? Lograr otros, digamos, que tenga un periodo de latencia menor, por ejemplo, entonces el efecto es mucho más rápido. Tenemos la insulina de acción rápida, la insulina regular. La insulina regular se usa básicamente, o se usa, digamos, en casos de comas diabéticos, etcétera, básicamente por vía intravenosa, porque por vía subcutánea, que es como se usa la otra insulina, digamos, no es el efecto tan predecible. Pero hay otras nuevas, que fueron las insulinas, como la insulina Lispro, la insulina aspartato y la insulina glucina. ¿Qué es lo que se buscó por eso? Básicamente lo que es el periodo de latencia mucho menor. El paciente diabético, cuando una persona normal, como los que estamos acá, comemos, yo espero que ninguno sea diabético, estamos muy jóvenes, pero digamos la persona normal va y se come una empanadita que es de la cafetería, ¿cierto? Y fuera de eso, una Polimalta, una Coca-Cola, eso obviamente cae en hiperglicemia. ¿Qué hace el organismo? Las incretinas liberan insulina para que rápidamente sea controlado. Es decir, que nosotros controlamos, nuestro organismo controla la liberación de insulina, ¿cierto? De los efectos que van a suceder. Entonces, el paciente diabético cuando come no tiene esa respuesta. Entonces, él va a tener esas hiperglicemias, y hay pacientes diabéticos que tienen hiperglicemias postprandiales muy importantes. Un paciente que uno de pronto en la consulta se le hace la medición del azúcar en ayunas y de pronto puede estar normal o relativamente normal. Entonces, eso puede engañar al médico en ese sentido, pero sucede que cuando el paciente come, así no sea una dieta, una comida muy abundante, hace hiperglicemia de 140, 160, y eso obviamente cada vez que pasa del valor mágico de 126 se están dañando los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es lo importante de controlar. Esto permite que esos pacientes se puedan controlar más fácilmente. Porque vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de la insulina de acción rápida o regular, ¿cierto? Bueno, digamos que eso no nos interesa, que esa formación de zinc, que favorece el zinc favorece la formación de hexámeros, cuando se aplica la insulina. Ese hexámero tiene que disociarse a dímero y monómero, y los monómeros son los que se absorben rápidamente. Es decir, para que suceda eso, para que se formen o se disocien esos monómeros,
más o menos pasan 30 minutos. Quiere decir que si una persona come un almuerzo y se aplica la infusión de insulina regular, van a pasar 30 minutos para que logre tener niveles aceptables de insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener de todas maneras la hiperglicemia. Entonces, eso pues no va a permitir un buen control de la diabetes, porque esos monómeros, se demoran un poco en ser absorbidos. Y la insulina lispro, que era la que mencionábamos ahí, que fue el cambio de la prolina por glicina, que es una de las nuevas, ¿cierto? Fue producida por DNA recombinante. Entonces, en el aminoácido de la cadena B28 lo cambiábamos entre sí. Entonces ya se llama lispro. ¿Y qué es lo que permite esa insulina lispro? Fíjense que los monómeros son más rápidamente disociados y lógicamente eso permite que se absorba más rápido la insulina. Por lo tanto, no se forman, pues como estamos viendo en la diabetes, no se forman ni hexámeros ni dímeros y la latencia de la insulina lispro es únicamente de 15 minutos. Eso ha permitido, por ejemplo, si un paciente es diabético, está almorzando, tan pronto él se sienta a almorzar, se coloca la insulina y básicamente durante el tiempo que está almorzando, a los 15 minutos, ya él va a tener una cantidad de insulina en su organismo que va a ayudar a controlar esa hiperglicemia, ¿no es cierto? Entonces, el simple cambio de esa lisina por prolina nos permite que haya mayor cantidad o mayor disociación de monómeros y haya una mejor absorción y simplemente a los 15 minutos ya tenemos niveles importantes de insulina. Vuelvo y les digo, ayuda a controlar al paciente, ¿no es cierto? Los pacientes diabéticos a veces no se controlan con una sola insulina, no se controlan con un solo medicamento, muchas veces requieren varias insulinas. Ahorita, bueno, no mencioné el doctor lo mencionó, control de la diabetes con la hemoglobina glicosilada, ¿no? La hemoglobina glicosilada se considera que es alrededor de, en un paciente de diabetes menos de 6.5, usted mañana, el jueves, perdón, nos explicará las guías ADA, que son las que nos interesan, pero digamos que la hemoglobina glicosilada permite tener un mejor control del paciente. No sirve, no se usa para diagnóstico, ¿cierto? Para diagnóstico sirve la glicemia en ayunas, con la curva de tolerancia a la glicemia, a la glucosa, pero la insulina, perdón, la hemoglobina glicosilada nos ayuda a mirar el control adecuado del paciente diabético. O sea que normalmente nosotros esperamos tener que el paciente diabético esté por niveles de hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5, ¿no es cierto? Eso es lo que se espera en el paciente diabético. ¿Qué nos permite a eso? Controlar. Los pacientes diabéticos, eso pasa como cuando uno habla con las personas que están un poquito con sobrepeso, ¿cierto? Casi que todo el mundo con sobrepeso no come nada. Los pacientes diabéticos le dicen, señora o señor, ¿usted hace dieta? Sí, pues yo no me como nada. Cuando uno le toma la hemoglobina está en 8. No le creo, usted no, yo no le como. Usted por ahí a veces va con el nieto o alguno. Sí, él se la paga comiendo caramelitos y no es que no se queda mal. A este diabético yo digo siempre que, entre comillas, es más mentiroso, ¿no? Porque ellos saben y ellos aprenden a manejar eso, ¿cierto? O sea, cuando ellos están descuidaditos, el paciente, cuando va a ir al médico, unos días antes se cuida mucho y la glicemia le va a salir perfecta. Entonces, la hemoglobina glicosilada nos ayuda por el cuadro. 3 meses. La otra insulina es la que veíamos que era la insulina aspartato, ¿cierto? Que en la posición 28, ese aminoácido de salicina se cambia por aspartato y lo que hace ese aspartato, es que carga negativamente esa insulina y también favorece la absorción en el sitio de infección, ¿cierto? O sea que el uno favorece la formación de los monómeros y el otro favorece por la carga negativa la absorción. También tiene una latencia de 15 minutos, o sea, se parece a la insulina lispro, nos permite, digamos, controlar al paciente en iguales, digamos que las iguales características que con la insulina lispro, ¿cierto? Hay otra que es la insulina glulicina, esta es tal vez de las nuevas. Todas estas insulinas afortunadamente están en nuestro medio, no son tampoco tan costosas, generalmente en las EPS las dan, o sea, los pacientes tienen derecho a eso. Hay otra forma también, los pacientes diabéticos, no lo mencionamos, ustedes lo van a ver, que ahorita todo el mundo tiene la posibilidad de tener el control con los aparaticos, ¿cierto? Entonces se pueden medir
glicemia, entonces es fácil, algunos le controlan ahí ya con el le permite el control, etc. Esta es una insulina nueva, lo que hace es que en ese aminoácido 3 de la cadena B se cambia la aspargina por lisina, y también en el 29 la lisina por glutamina, y eso nos hace que tenga también cargas negativas que permiten la absorción. Digamos, la insulina glulicina dice que una latencia de unos 20 minutos, pero sigue siendo una buena latencia, en el sentido que se puede manejar al paciente diabético, más o menos ayudándole a controlar la glicemia, ¿cierto? Los niveles altos de glicemia. Aquí está un resumen de las insulinas. Fíjense que el inicio del efecto en la insulina regular, hay los nombres comerciales, ¿no? Humulin R, Lomolin también está acá. La regular tiene el inicio más o menos a la media hora, es decir, 30 minutos, y la duración del efecto de 5 a 8 horas. La insulina Lispro, 15 minutos, y el efecto de 2 a 5 horas. Fíjense que permite, ya lo estamos viendo nosotros, ¿no es cierto? La insulina, simplemente que hay un nivel rápido a los 15 minutos y se mantiene durante 2 a 5 horas. Eso nos permite controlar al paciente que hace hiperglicemias postprandiales. Muchos de estos pacientes requieren también que se aplique una insulina, que vamos a ver que dura más tiempo, para mantenerle los niveles de insulina durante las 24 horas. La de aspartato también más o menos es similar a la insulina Lispro, dura 15 minutos y dura también un promedio de 2 a 4 horas, muy similar a la otra. Y la glumicina, que es 20 minutos, y también fíjense que dura de 4 a 6 horas. O sea que en promedio más o menos podemos ver nosotros que las insulinas de acción corta duran aproximadamente, digamos, entre 4 a 5 horas más o menos, es el efecto, la duración del efecto. Y también la más rápida, la Lispro y la aspartato, ¿no es cierto? Las dos, bueno, ahí están los nombres comerciales, por ejemplo, la Lispro es el Humalog, la Lispro, la Piedra, que es la de la insulina glulicina, que es de las nuevas, etc. Como les digo, todas están disponibles en nuestro medio. Afortunadamente también, cuando nosotros estudiamos la insulina se aplicaba con unas agujitas, unas jeringas que se conocen jeringas de insulina, con unas jeringas pequeñitas. La persona tenía que medir las unidades, eso es chiquitico, y si usted le suma que el paciente diabético tiene problemas de los ojos, era bastante complicado tomar. Ahora los PEN famosos, simplemente se cuadra ahí le dice cuántas unidades, se aplican unas agujitas muy pequeñitas, ya no es tan traumático para el paciente como las anteriores. O sea, eso ha favorecido mucho la adherencia, porque la gente le tiene miedo a la aplicación de insulina, ¿no es cierto? Y todavía, cuando a un paciente se le dice que tiene que utilizar insulina, le da temor, y llega a la casa y el celador del barrio le dice: uy, no aplique eso, que eso deja ciego a la gente. Y todavía le dicen a uno que es eso, ¿no? Que eso deja ciego a las pacientes. La gente no entiende que lo que deja ciego es la diabetes, pero bueno, explicarles a veces es complicadito, ¿no? Mira. Usted había comentado que, por ejemplo, en un coma diabético, la que se utiliza es la insulina regular. ¿Cuánto es el tiempo de latencia? No, lo que pasa es que no pasa el coma, digamos, yo me refiero más que se usa en las urgencias, porque se usa por vía venosa, y se coloca el paciente por vía venosa, y sí, inmediato, porque pues obviamente no se está esperando que la latencia es por el tiempo que dure en absorberse, después de colocamos la insulina por vías cutáneas. Entonces eso sería inmediato. Sí, es inmediato, porque Sí, a los 15 minutos. pero esa no se usa para, digamos, para el control del paciente, no es la más adecuada, porque en fin, que son media hora, el efecto sí dura parecido, pero bueno, hay otra que es la insulina ultradensa, ¿cierto? Lo que hacen estas insulinas es que precisamente esas partículas son más grandes, y lo que fíjate que la disociación es muy lenta, entonces dice que más o menos la latencia entre 4 a 6 horas. ¿Cuál es la diferencia? Que el efecto dura hasta 36 horas, ¿no es cierto? O sea que no permite, el efecto no es inmediato, pero dura más en el tiempo. Realmente la ultralenta no se utiliza mucho acá. ¿Por qué? Por precisamente el riesgo. ¿Cuál es el principal riesgo de la insulina? Hipoglicemia, ¿no es cierto? Si un paciente se coloca una insulina que dura 36 horas, pues obviamente tiene mayor riesgo de hipoglicemia, ¿no es cierto? Los pacientes diabéticos, esa es la principal complicación del paciente diabético. En Estados Unidos usan inclusive unas plaquitas en las que dice: si me encuentra desmayado, soy diabético; si me encuentra desmayado, ¿qué toca darle? Insulina. No, les insulina. No, me está desmayado, usted lleva destrozo en la calle. No, Bueno, si es por hipoglicemia.
Si ustedes van por la calle y le encuentran un paciente diabético, y entonces dice uno, ese señor puede tener Una Coca-Cola. que veamos Agua con una Coca-Cola, ¿cierto? Pero un no agua con dietética, azúcar. una Coca-Cola normal. ¿Por qué? Porque el riesgo es que el paciente haya hecho una Una hipoglicemia, hipoglicemia. un agua con azúcar. La diferencia, no pasa nada, que es un paciente diabético que tiene 400, le damos una Coca-Cola, pues le subirá a 420, eso no lo va a matar. Pero si el paciente tiene una hipoglicemia de 50, después nos está salvando la vida, cuando le damos una sobrecarga de azúcar, se le da Coca-Cola. Además que es bien rica, no hay problema. Esta es la otra insulina, y la insulina glargina es una insulina de larga duración, también es por DNA recombinante, y lo que hace ella es que se le cambian algunas cosas en la cadena A y B. En A21 dice que se cambia la aspargina por lisina, y en la cadena B 2 argininas adicionales en el carbono terminal. Eso que básicamente, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Una advertencia. Yo les voy a preguntar en el examen que se le cambia la B por la no, que no se preocupe, que eso no se trata de, para que no me maten la cabecita de estudiantes, ¿cuál es la B? Una se cambia por las páginas y la no que sacan hasta reggaetón, no sacan. Eso no interesa. Simplemente lo importante es que ustedes miren que simplemente cambios pequeños en las moléculas, por ejemplo, cambiar una aspargina por lisina, que nos permite que esos cambios en esa, fíjense que en la anterior veíamos que lo que estábamos buscando era que se formaran rápidamente, se disociaran rápidamente a monómeros para favorecer la absorción. Esto lo que estamos buscando es estabilizar los exámenes, perdón, para que se retarde la absorción. Entonces la insulina glargina, fíjense que tiene una latencia de 2 a 5 horas, comparada por ejemplo con la Lispro, que decíamos que es de 15 minutos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos está haciendo esta insulina glargina? Y la duración del efecto es 18 a 24 horas. Entonces nos está ayudando aquí a mantener unos niveles basales de insulina que permiten, digamos, ayudar a controlar al paciente diabético. Básicamente esa es la función de la insulina glargina. A diferencia de la anterior, se disocian más rápida, más lentamente, se retarda la absorción, ¿no es cierto? La latencia, por lo tanto, aumenta y el efecto puede durar más tiempo. Mientras que con la insulina Lispro o el aspartato, nosotros lo que hacíamos era que se absorbía rápidamente, pero también fíjense que hay un pico y rápidamente hacia las 4 horas, 5 horas baja, ¿no es cierto? Entonces esto nos va a ayudar a mantener unos niveles más. ¿Y en qué caso recomendaría el uso de esa? ¿En qué caso lo recomendaría usted? Por ejemplo, hombre, yo sé que En un paciente mal controlado. Sí, En un paciente mal controlado. en un paciente, claro, fíjense, no le pregunto por molestarlo, sino simplemente que fíjense que es por lógica. ¿En qué paciente? En el paciente que tenga no mal controlado. En el paciente, la Lispro nos ayuda a controlar al paciente que hace hiperglicemias postprandiales. ¿Cierto? Todo eso nos mantiene. Hay pacientes que requieren 3 inyecciones de Lispro, 3 aplicaciones de insulina en el día, y entonces para mantener los niveles, o los pacientes que están muy bien controlados, lo podemos utilizar glargina, en los cuales se le aplica solo una inyección de glargina y lo mantiene en niveles de insulina normales, y ayuda a controlar la de 18 a 24 horas. Generalmente el paciente que es muy juicioso en la dieta, el paciente que ayuda a controlar el peso, etcétera, que no hace esa hiperglicemia, nos ayuda. O sea, en la diabetes sí que es cierto que hay que individualizar mucho el tratamiento, el manejo, porque no todos los pacientes son iguales. No, hay pacientes muy juiciosos, ¿cierto?, que almuerzan a las 12 del día, desayunan a las 6 de la mañana y comen tipo 6 de la tarde. O sea, esos pacientes son tan viciosos que de pronto con la solo glargina. Pero si usted tiene un paciente que es agente viajero, que viaja todos los días, que un día almuerza a las 2 y al otro día a las... Si nosotros le ponemos dosis de insulina que le mantienen niveles de insulina altos, puede hacer hipoglicemia, ¿no es cierto? ¿Es el Eso es lo que Lispro? ¿ok? Y entonces aquí está, bueno, ahí está la insulina glargina. Fíjate que la insulina glargina está más o menos dura, el nombre comercial es, el más conocido es el Lantus, aquí en Colombia, y el inicio del efecto, más o menos 2 a 5 horas, pero llega a durar hasta 24 horas. La otra es esta famosa insulina NPH.
Esa insulina lo que hace es que tiene una combinación con protamina y que también favorece o desfavorece mejor la solubilidad y consecuentemente entonces también lentamente se va a disolver y va a durar un poco más de tiempo, por ejemplo, comparada con la lispro, ¿no es cierto? Dice que la latencia es de 1 a 2 horas, pero la duración del efecto es de 18 a 24, o sea, es muy similar a ¿cuál? A la glargina, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia o por qué actualmente se utiliza más Porque está en la combino. glargina? ¿Ah? Ah, no. ¿Por qué? Porque se usa más la glargina. La glargina con la NPH. Pues esto tienes combinación, ¿no? Con otras insulinas, más que todo. Y por el... La latencia, ¿no? Sí, es más... La latencia es más corta. la- Y ahorita vamos a ver una gráfica que nos explica un poquito mejor eso. La latencia. Y esta es una insulina también nueva, que es una insulina de acción larga, que es la de Temil, ¿cierto? Lo que hace es que se le ha suprimido, al aminoácido se le añade un ácido graso que también mejora la afinidad por el tejido celular subcutáneo y eso retarda la absorción, ¿no es cierto? Entonces, al retardar la absorción, también la latencia se aumenta un poco y tiene un perfil de acción más plano. ¿Qué ventajas tienen la insulina glargina y la insulina de Temil versus la NPH? Que la NPH tiene la tendencia a tener un pico de insulina mayor, que se prolonga un poco más en el tiempo, ¿cierto? Entonces, al tener ese pico de insulina mayor en el tiempo, ¿qué riesgo tendrá la insulina NPH? Mayor riesgo de hipoglicemia. Y básicamente la diferencia o digamos, el uso favorecido de la glargina y la de Temil, fundamentalmente en los pacientes que hacen hipoglicemias frecuentes. Entonces, con el uso de la NPH, actualmente se está utilizando cada vez menos la NPH, aunque todavía está en el mercado y todo, pero básicamente eran esos pacientes que tenían frecuentes problemas de hipoglicemia en el día y por lo tanto, pues el riesgo de seguir utilizando la NPH, pues era mejor cambiarlo a glargina o a detemil. El inconveniente, por ejemplo, de la detemil y la glargina es que son un poco más costosas que por ejemplo, una insulina NPH. Hay pacientes con NPH que se controlan muy bien, o sea, que no tienen mayor problema de pronto, como les digo, los pacientes que son más juiciosos en la dieta, que tratan de hacer, sus comidas más en el tiempo más regular, porque uno de los problemas del diabético es ese, ¿no? Que el paciente de pronto no es tan juicioso, no come a las horas, etc. ¿no? Entonces, ese es el inconveniente con ellos. Aquí están, digamos, la diferencia entre la NPH, fíjense que dice que más o menos el efecto puede llegar a ser a 3-4 horas, en algunos más menos, según la gráfica anterior decía que por ahí unas 3 horas, pero básicamente parece mucho a la glargina y a la de Temil, y en la duración del efecto sí está alrededor de 18 a 24 horas. Fíjense que aquí nos muestra esta gráfica, simplemente nos está mostrando los cambios o el efecto sobre la glucosa plasmática con los análogos de insulina. Digo la primera, que es la insulina lispro. Fíjense, con la insulina lispro, casi que en media hora ya vemos nosotros que el azúcar bajó, la glicemia bajó de 200 a 120 y algo, ¿cierto? 20 y pico, con una aplicación de insulina lispro. Y lógicamente durante el tiempo vuelve y empieza a subir más o menos hacia las 5 horas, que es el promedio de la duración del efecto. Mientras que la insulina NPH empieza a bajar la glicemia más tardíamente en el tiempo, ¿no es cierto? Alrededor de más o menos hacia las 4 horas se empieza a bajar y se mantiene un poco más en el tiempo, pero vuelve lógicamente a subir y ahí es cuando el paciente requiere a las 24 horas una nueva inyección de insulina, ¿cierto? La insulina regular, si la comparamos con la lispro, pues fíjense que es muy, digamos que más o menos similar, pero el periodo de latencia es mucho mayor, ¿no es cierto? O sea que la lispro nos permite un mejor control de la hiperglicemia. Esta es una gráfica que nos esquematiza más o menos, fíjense que está en un valor, está comparando ejemplo, la insulina lispro con la insulina regular. Fíjense que con la insulina lispro hay un pico de insulina, más o menos, si decíamos que a los 15 minutos ya está iniciando el efecto y más o menos se mantiene hasta las 5 horas, ¿no es cierto? O sea que el paciente hace un control de la glicemia y empieza a bajar. Seguramente ese paciente o requiere varias dosis de insulina o requiere adicionarle una insulina de acción lenta, ¿no es cierto? La insulina regular,
ustedes miran es diferente, pero más o menos, digamos, parece al Lispro, pero es mucho más corrido en el tiempo porque se demora un poquito más. La insulina NPH, la vemos acá, fíjense que ya más o menos veíamos nosotros por ahí entre las 2-3 horas, alcanza, empieza el inicio del efecto, pero empieza una meseta por ahí hacia las más o menos 5-6 horas, ¿cierto? Pero dura alrededor de 24 horas. Si comparáramos esa insulina NPH, si tuviéramos en la gráfica la insulina NPH, por ejemplo, con la insulina glargina o la Lantus, ¿qué pasaría? Seguramente que la insulina glargina no hace ese efecto, no tiene ese pico tan alto de insulina, ¿cierto? No alcanza a subir tanto, digamos, la barriguita ahí de la insulina no sería tan alta y se mantiene más estable en el tiempo. Lo que mencionábamos también con la de Temir, ¿no es cierto? Que es los niveles de insulina son más planos para que se mantenga un mejor control del paciente diabético. Las ultralentas realmente no se utilizan acá, ¿ok? Entonces, con la insulina NPH, el mayor riesgo de hipoglicemia se ha solucionado un poco con la adición de la insulina glargina o la de Temir. Es más o menos el mismo efecto, el mismo concepto, ¿cierto? La insulina Lispro tiene mayor, el periodo de latencia mucho más corto, también dura menos tiempo, y las otras intermedias tienen un periodo de latencia más larguito, ¿cierto? El periodo, digamos, el tiempo para llegar al efecto máximo, con la Lispro que es muy cortico, casi que a las 15 minutos ya el paciente tiene niveles de insulina y a la media hora ya estamos controlados, ¿no es cierto? Entonces eso nos permite tener un mejor control del paciente diabético, y no ser de lo que se busca. ¿Cuáles son los efectos adversos? El más frecuente, no me lo va a apuntar de previo, hipoglicemia, no le ofendo la inteligencia, pero ese es el más frecuente, obviamente. La alergia es rara realmente, como les decía, los análogos de insulina son prácticamente una insulina igual a la insulina humana, lo mismo que la resistencia a la insulina como tal. Antes había insulina porcina, insulina bovina, con eso sí, digamos que los pacientes podían desarrollar resistencia a la insulina. En el sitio de inyección lo que se recomienda es que las personas diabéticas se la aplican alrededor del ombligo, en la barriguita subcutánea, y la recomendación es que lo vayan rotando, ¿cierto? Para evitar eso, la atrofia o la hipertrofia de la aplicación de la insulina. Entonces básicamente se hace eso. Se puede aplicar también en la parte interna de los muslos, en el antebrazo, aunque no es, digamos, la absorción es mejor aquí alrededor de la ombligo. Edema y aumento de peso sí se ve con la insulina, pues el efecto que ya veíamos nosotros que lo tiene la insulina, y también el riesgo es uno de los problemas de los pacientes diabéticos que empiezan a usar insulina, obviamente tienen que tener una más rigurosa dieta, fundamentalmente para evitar obviamente que empiecen a aumentar mucho de peso. Pero básicamente que el efecto más importante, el efecto adverso, es el que nos lo va a preguntar, es la hipoglicemia. Muy bien. Esta foto es de no es Barichara. Eso es. Entonces yo no. Vieron porque llamaba italiano. Eso es Arezzo. Pues ya sabía que es Arezzo. Arezzo, eso es una. ¿Qué es la película que grabaron allá en Arezzo? La vida es bella. Es bella. Ustedes la vieron la película. Eso es allá en Arezzo. En Italia. Eso en Europa. Mejor dicho, Bueno, vamos a dar aquí un pequeño abrebocas de mañana, que son los famosos antidiabéticos orales. Espero que la insulina, fíjense que no están complicaditos, muy sencillo. Y los antidiabéticos orales, a veces se conocen como hipoglicemiantes orales, pero realmente ya hay algunos fármacos que no son hipoglicemiantes, es decir, no producen hipoglicemia, que son aquellos fármacos, como dice el nombre, orales para manejar al paciente diabético, usualmente el diabético tipo 2, ¿no es cierto? Aunque digamos que estos últimos, las incretinas, no son por vía oral, hay unos que se pueden dar por vía oral, pero ya lo miraremos mañana, pero esos se dan por vía, se aplican parenteralmente, ¿cierto? Entonces,
Hay unos primeros que son los secretarios de insulina. De pronto ustedes vieron ayer la gráfica al principio cuando veíamos la liberación de insulina que decía que se cierra el canal de potasio. Hay algunos fármacos que lo que hacen es favorecer ese cierre del canal de potasio, por lo tanto estimulan la liberación de insulina, es decir, aumentan la secreción de insulina. De ellos es los más utilizados, que ya se usan cada vez menos, que son las famosas sulfonilureas, ya después las miraremos una por una, ¿cierto? Otros fármacos que incrementan la utilización de la glucosa periférica, es decir, disminuyen la resistencia o sensibilizan los receptores de insulina, que son las tiazolinidionas. Hay otros que disminuyen la producción hepática de glucosa, ¿cierto? Que son las biguanidas, que son tal vez de los fármacos más utilizados y que ustedes nos van a dar una charla sobre las guías ADA y el UCAPDS y todo eso, entonces ahí lo mencionan mucho. Básicamente son los que se están utilizando ahora de primera línea. Otros que son los que disminuyen la utilización de los carbohidratos en la dieta, que son los inhibidores de alfa-glucosidasa, y los últimos que han salido, que son las incretinas o los análogos de incretina, y estos que inhiben el contrapostador sodio-glucosa, que son las famosas glifosinas, la dapaglifosina, todos los que han salido nuevos. Es decir, que hay una gran cantidad de fármacos precisamente para ayudar a controlar al paciente diabético. Es decir, al paciente que o requiere diabético tipo 2, que no se ha controlado, ¿no es cierto? Entonces hay una gran cantidad de fármacos que nos ayudan a controlar al paciente. Tienen todos algunas ventajas, algunas características, y ya mañana los miraremos para que ustedes puedan empezar entonces a repasar, ¿no? Y ahí dejamos porque no se van a perder todos los nombres. Todos esos son las nuevas, las antiguas sulfonilureas, ¿no? Entonces, dejamos hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta. Profe. Doctor, Diana. persona con obesidad grado 3 o una obesidad mórbida, Ditamir aumentaría el tiempo de la tesis. ¿Cuál? Entonces, La de Temir. porque si dice que es mayor afinidad del tejido daño del pozo. No, digamos que es en el sitio de inyección, no sé, pero el sitio de la aplicación. De hecho, la insulina tiende a aumentar de peso. ¿Por qué? O sea que no pasaría nada con el tiempo de latencia en una persona que tenga mayor tejido. No modificaría. Okay. Profe, ¿por qué la insulina tiende a subir de peso? Porque es ya vimos los efectos de la insulina. Acuérdense que favorece la síntesis de proteínas. Una hormona tiene efectos pleiotróficos. Bueno, No, digamos en un paciente, en los pacientes que, bueno, ya habíamos dicho que almuerzan tarde, no a la hora que es, tienen desayunos tarde, comidas tarde, la más indicada sería la lista. ese es, digamos, los pacientes que tienen una dieta más irregular, que